Evidentemente, en esos presupuestos la inversión a la Comunidad Valenciana no ha resultado satisfactoria. Decirles un ejemplo, los valencianos recibiremos la mitad de lo que va a recibir, por ejemplo, Cataluña. No, las inversiones previstas no comprenden ni siquiera nuestro peso poblacional, ni siquiera un 10,6%, que es el peso poblacional sobre la población nacional. Para llegar ahí necesitaríamos 170 millones de euros más de inversión. La ciudad de Valencia tiene tres cuestiones fundamentales, hay muchas más, pero yo creo que hay que poner el acento sobre las grandes inversiones en infraestructuras. He hablado del túnel pasante, he hablado del canal de acceso, hablo del corredor mediterráneo, hablo de cercanías. Hay una segunda vía o un segundo foco de atención que es fundamental, que son las grandes infraestructuras culturales de esta ciudad. Palau de les Arts, IBAM, el Museo Nacional de Cerámica y el Museo de Bellas Artes de Valencia. 4 grandes contenedores culturales que precisan de una mayor inversión y que efectivamente se quedan a la cola de la inversión del Estado. Y en tercer lugar, hay una cuestión fundamental que es el tema de la vivienda y el tema de la vivienda social y el tema del alquiler social y asequible a todas las personas. En este punto, este ayuntamiento, su dinámica en los últimos años ha sido muy precaria, es decir, decirles que efectivamente tenemos en este momento una pírrica aportación a esta cuestión de 5 viviendas con alquiler social, 5 en 6 años. Para esta cuestión, por ejemplo, Barcelona tiene una línea nominativa de 11,7 millones de euros y nosotros planteamos que Valencia necesita una línea nominativa para esta cuestión, además de que luego requeriremos al grupo municipal que tenga la habilidad suficiente para ejecutarla, que luego estas cosas luego se quedan por el camino. Viene Pedro Sánchez, y tan chula que ha salido ella hoy, es que en su discurso solo dijo buenos días Valencia. Ni financiación, ni agua, ni infraestructuras. Hombre, el presidente del gobierno que viene a su ciudad y que usted no consigue rascarle ni una sola frase sobre mejorar las inversiones, las infraestructuras, mejorar los recursos hídricos o cambiar el modelo de financiación. Dijo textualmente, vaya acabant, señora buenos Catalán. días Valencia. La ciudad de Valencia se lo ha pagado todo a pulmón y ha hecho grandes inversiones a pulmón. Y tenemos grandes inversiones que ha hecho la ciudad a pulmón y respaldadas por la Generalitat del Partido Popular. Es verdad que en los últimos años no hemos visto hacer nada a la Generalitat en la ciudad de Valencia y que el Gobierno del Estado pues promete muchas cosas pero luego no las ejecuta, porque a mí no me sirve de nada conseguir una partida presupuestaria cuando luego no se ejecuta. Y les he puesto varios ejemplos. Les he puesto el túnel pasante. Estamos muy contentos hoy por el túnel pasante, ya, pero es que en el año 2021 había 3 millones de euros y no se han ejecutado, no se ejecutaron. Y no sé cómo ha dicho el señor Fuset, la kriptonita está en Contreras. No, la kriptonita está en Contreras, pero a usted, Sara, señor Fuset. ¿No? Se lo voy a recordar. ¿Quién respaldó al señor Pedro Sánchez y con qué premisa? Con mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. Compromís. ¿Pedro Sánchez ha cambiado el modelo de financiación de la Comunidad Valenciana? No. ¿Le van a quitar ustedes el respaldo a Pedro Sánchez? Sí. Dígalo aquí. ¿Dónde tiene usted la kriptonita? En Contreras. Nos preocupa que esta proposición no de ley se sustancie en el Congreso de los Diputados y nos preocupa porque en medio del debate de los presupuestos generales del Estado y teniendo en cuenta cómo es Pedro Sánchez y el cariño que le tiene al señor Rufián y sobre todo lo políticamente vendido que suele ser el Partido Socialista, los intereses del separatismo y el nacionalismo a cambio de la butaca, pues sinceramente nos preocupa que Valencia y su puerto sea la moneda de cambio, una de las monedas de cambio para aprobar los presupuestos generales del Estado. Porque no nos parece nada casual que esta proposición no de ley se presente en este mismo momento, junto con otras cuestiones que se están abordando, otras cuestiones a cambio del respaldo a los presupuestos generales del Estado. Los trámites se tienen que agilizar sí o sí. Se tienen que resolver y pensamos que hay maneras de hacerlo, hay formas de hacerlo, las hay. Empezando, por ejemplo, por una mayor coordinación entre las concejalías de educación y personal. También activando un protocolo de urgencia, pero un protocolo de urgencia real y efectivo para cubrir estos puestos cuanto antes. Otra cuestión es que si el ayuntamiento no tiene personal suficiente para poder cubrir esas plazas, pues porque no tiene personal en sus bolsas, que pida ayuda a la Consellería para hacer uso de esas bolsas y para cubrir esos puestos de una manera urgente. Porque además me consta que esto se ha hecho en muchas ocasiones y se ha hecho y ha funcionado. Y ha funcionado porque hay voluntad mutua por parte de las administraciones. Y de esa manera funciona
Y si no lo hacen es porque está claro que no hay voluntad de hacerlo. Yo, señora Nazario, le recomiendo que le pida al consejero de Educación, que es de Compromís, de su partido, que les ayude. Dígale al señor Marsá que deje de subvencionar las plataformas catalanas que persiguen a los profesores universitarios por hablar en castellano, y dígale, por favor, al señor Marsá que deje de malgastar ese dinero público en cazas de brujas absurdas y que destine esos recursos a lo realmente importante, que es cubrir las necesidades básicas de la educación de los niños y niñas valencianos. Gracias, como señora es Clement. que tengan profesores y conserjes en sus colegios. Es una evidencia que Valencia está atascada, que aparcar en Valencia constituye una verdadera odisea y que las frecuencias del transporte público distan mucho de ser lo suficientemente competitivas para una ciudad como Valencia, y en cualquier caso están a años luz de cualquier ciudad como Valencia en Europa. La reducción de plazas de aparcamiento es más que notable. Solo en el centro histórico y en aparcamientos públicos han suprimido 600 plazas. Están ahora trabajando en la remodelación del Paseo de la Alameda, donde existen más de 1000 plazas en superficie, y se le han formulado preguntas que ha contestado el señor Becci y ha dicho que cuando se peatonalice o el proyecto que salga, desde luego que no van a construir un aparcamiento público. Cuando creemos que la Alameda sería el lugar idóneo, porque puede ser la puerta de entrada al centro histórico para dejar el coche ahí estacionado, en esa guerra permanente que le tienen al vehículo privado. En definitiva, lo que les pedimos es que antes de acometer, antes de plantear la supresión de plazas de aparcamiento, planifiquen, estudien, miren informes y déjense de improvisaciones, déjense de ocurrencias, porque al final lo que van a conseguir es que la ciudad y el tejido productivo de la ciudad caiga. Valencia no se puede permitir el lujo de no recibir y acoger a todo el transporte y a todos los desplazamientos que se producen en el área metropolitana, porque muchísima gente trabaja en la ciudad de Valencia, como también muchos valencianos trabajan en esa área metropolitana. Y lo que no se puede estar es constantemente poniéndole trabas. Que ustedes, señores del Partido Socialista y de Compromís, traten siempre de abanderar a la juventud como si un granero de votos fuera. Y es que hace unos pocos días el que pretende ser líder de las juventudes socialistas de España, pues proponía que quiere que el Estado pague su ocio, así como lo están escuchando, quiere que el Estado español pague el ocio de los jóvenes españoles. Pues mire, le voy a decir, a raíz de esta intervención, lo que contestaron muchos de los jóvenes, y es que le dijeron, pues bueno, pues habrá que hacer oposición a ser gogo del Estado. Me parece una auténtica barbaridad, porque los jóvenes no quieren que se les paguen las copas, señores del equipo de gobierno. Los jóvenes no quieren que se les pague el cine. Los jóvenes lo que quieren es poder trabajar. ¿Han realizado ustedes alguna acción para favorecer que sean los más jóvenes los que puedan emanciparse? ¿Les ha servido de algo el brillante trabajo que se ha realizado desde el Consell de la Juventud de Valencia? ¿Han hecho algo para sacar de la situación de riesgo de pobreza en la que se encuentran la mitad de los jóvenes en paro de nuestra ciudad? Es triste. Triste ver cómo el Gobierno de España, al que ustedes apoyan o del cual forman parte, torpedea al emprendimiento en lugar de fomentarlo. Dejen de mirar siempre atrás, que ya no cuela. El BP, por si no se acuerda, no está al frente de estos centros municipales desde el curso 2014-2015. Asuman que los que están al frente ahora son ustedes desde hace ya 6 años. Piense que en este tiempo hay niños que han empezado la etapa de primaria y la han acabado. Es que eso es así. Dejen de culpar a los demás y asuman ya de una vez por todas sus responsabilidades. Miren, en esta ciudad contamos con 90 colegios públicos de primaria, de los cuales solo 3 son de gestión municipal. Y esos 3 deberían funcionar como un reloj. Deberían contar con todos los recursos necesarios, materiales, humanos, de docentes y de servicios. Porque este ayuntamiento tiene capacidad para ello, para que funcionen de una manera perfecta. Lo que falta es una voluntad real.
Con toda humildad diría que esta es una buena moción y no requiere de inversiones, con lo cual es doblemente buena. Y entonces yo creo que el equipo de gobierno la va a mirar con buenos ojos y la va a acoger. ¿Por qué creo que es una buena moción? Porque está recogiendo, al fin y al cabo, el sentir de la población, pero de la población en general, que se ve afectada directamente en el área de prioridad residencial de Ciutat Vella, desde vecinos a comerciantes, desde profesores y padres de centros educativos, también todo el mundo de las fiestas en general. Estamos hablando de las fallas, estamos hablando de los altares de San Vicente, estamos hablando de Amics del Corpus. En definitiva, es un conjunto de personas afectadas que lo que se pide, y es muy concreto en la primera propuesta de acuerdo de la moción, es la suspensión de la imposición de multas a partir del 1 de diciembre. El censo de falleros que se puede ver afectado es superior a 7.300. Están hablando de que tan solo residen de sus censos de falleros el 15% en Ciutat Vella. Necesitan desplazarse a Ciutat Vella para asistir a sus reuniones, a sus actos. Hasta 5 colegios se ven afectados, dos de ellos públicos, el IES del Carmen y el CEIP de Santa Teresa. Si acudimos al reglamento que regula la expedición y las autorizaciones, no hay solución para los profesores que trabajan en esos centros o para los padres de alumnos para entrar. Ciutat Vella ha resultado fuertemente castigada. Dentro de un año y unos meses, ustedes ya llevarán 2 legislaturas gobernando y se van a ir a la oposición sin aprender muy bien a gobernar. Y me explico. El alcalde de esta ciudad, si realmente le preocupa la cuenta de pago único y las personas en situación de vulnerabilidad, en vez de instar al Ministeri d'Assumptes Econòmics y Transformación Digital, al Ministeri d'Inclusió y Seguridad, pues le pide una reunión a la señora Calviño, que es la ministra de Asuntos Económicos, le pide una reunión a la señora Belarra, que es la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, le pide una reunión al ministro de Inclusión, que es el señor Escrivá, y trata y aborda este tema y otros tantos que le correspondan a la ciudad de Valencia. Es una lástima que Valencia tenga un alcalde que no gobierna. Ahora los afectados, a los que les ha tocado estas quedadas multitudinarias, son a los vecinos de Benimaclet, en su plaza principal y en sus calles de alrededor. Han perdido su derecho al descanso, sus calles están sucias y con un hedor insoportable, han pintado sus fachadas ellos mismos, pidiendo respeto, que sus calles no son cuartos de baño, incluso algunos de ellos pidiendo SOS. Yo les pregunto, ¿ustedes se pintarían las fachadas de sus casas? ¿Lo harían? Pues imagínense el nivel de desesperación que tienen. Reflexiones de este lunes pasado que hizo nuestro jefe superior de policía en su discurso. La plantilla es escasa y le pesan los años. Necesitamos otros 500 agentes y llegar a 2.000 policías como en otras grandes ciudades. Con el aumento de eventos en un 50% y la plantilla reducida, no llegamos a todo. Contra el botellón necesitamos soluciones, porque el principio de autoridad se está degradando. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Que la Delegación de Protección Ciudadana cree una unidad específica dentro del organigrama de la Policía Local de Valencia para solucionar los problemas del botellón. Que la Policía Local de Valencia elabore un plan de acción de choque continuado para erradicar esta delincuencia sistematizada en todos los barrios afectados. Instar a la Delegación de Protección Ciudadana a que apruebe de manera inmediata y urgente la ordenanza de civismo en el espacio público. Instar a la Delegación de Protección Ciudadana, conjuntamente con los servicios sociales municipales, para que elaboren un plan de acción de asistencia a personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Que se aprueben las bases de la OPE del 2020 y que se apruebe la OPE del 2021. A la muerte de los 10 burros. Una negligencia absoluta de la consellera de Compromís, Mireia Moyà, por la cual debe dimitir inmediatamente, siguiendo el camino del director general, porque ni sabe ni quiere cuidar y proteger a los animales. Es intolerable
que la propia consellera admita que se ha fallado escandalosamente, pero ella se cubre las espaldas con la dimisión del director general. Por eso pedimos su dimisión, porque a ustedes, señores de Compromís, se les llena la boca de protección animal y de medio ambiente, pero parece que no han pisado el campo en su vida. Practican el ecologismo de salón. Son ustedes unos ecologetas, porque existen muchos estudios científicos que revelan que muchas especies animales, mamíferos, aves y peces experimentan dolor, ansiedad y sufrimiento física y psicológicamente cuando se los mantiene en cautividad o se les priva de alimento por aislamiento social, limitaciones físicas o cuando se les presentan situaciones dolorosas de las cuales no pueden librarse. Bueno, yo no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad, dado que estamos en un momento clave en la elaboración del presupuesto de este ayuntamiento, para poner sobre la mesa la importancia de que este equipo de gobierno se esfuerce en que el presupuesto para el año que viene efectivamente recoja aquellas inversiones que son capaces de ejecutar, porque la verdad es que la ejecución en el ayuntamiento es un drama y el problema es que vamos hacia detrás como los cangrejos. Cada año ha ido aumentando el nivel de millones, porque estamos hablando de millones de euros que este ayuntamiento ha sido incapaz de poner en nuestros barrios y que se ha quedado en las cuentas. Estamos hablando en el 2016 de 58 millones de euros que nos invirtieron, en el 2017 69 millones de euros, en el 2018 93 millones de euros, en el 2019 se dejaron de invertir en nuestros barrios 105 millones de euros y en el 2020 se dejaron de invertir en plena pandemia, cuando realmente el dinero necesitaba estar en la calle, pues se dejaron de invertir 115 millones de euros. En el año 2021, pues no tenemos un panorama mejor. Los últimos datos que tenemos, que son de 30 de septiembre, todavía las inversiones que faltaban por ejecutar en este ayuntamiento eran prácticamente del 80% del presupuesto. Luego estamos hablando de que todavía tenemos 180 millones que a 3 meses de finalizar el año no se han ejecutado. En total, estamos hablando de 440 millones de euros desde que empezó a gobernar este equipo de gobierno, que en lugar de estar en inversiones en nuestros barrios, pues nos han ejecutado por la incapacidad de poder gestionar en el ayuntamiento. Al final esto lo vemos todos día a día en las calles, evidentemente lo vemos con la ciudad, que no hace falta que lo vuelva a repetir, que está absolutamente descuidada, sucia y que esa merma de inversiones yo creo que lo sufre cada día los propios los valencianos y los vecinos. Patrais tiene una identidad irrebatible, además fue uno de los primeros, no fue el primero de 14 pueblos que se unieron a nuestra ciudad de Valencia, y eso fue el año pasado, cumplieron sus 150 años de esto. Ahí demuestra su carácter activo y también lo emprendedores que son. Sus fiestas, además, tienen unas características específicas que las hacen especiales, pero cuenta con algo muy importante, que es una asociación vecinal muy activa. Y si las fiestas de Patrais son hoy en día lo que son, es precisamente gracias a ellos. La verdad es que no me voy a extender más en esta moción, en mi exposición, porque es algo yo creo que se merecen este reconocimiento. Además, cumplen perfectamente el artículo número 2 en su concepto y el artículo número 3 en su calificación del decreto 119/2006. Ahora es cuestión de que este Pleno apruebe su moción, que se mande a la Consellería de Turismo la documentación necesaria para que así sea reconocido las fiestas de Patrais como fiestas de bien de interés turístico local. Todos los gobiernos, sean del signo que sean, han dado pasos hacia una mayor igualdad y para desterrar cualquier forma de discriminación en esta sociedad. En el Partido Popular mostramos nuestro compromiso en seguir avanzando en esta línea. Desde este Plan Municipal de Convivencia de nuestra ciudad se tienen que establecer los mecanismos para favorecer una sociedad plural, diversa, intercultural, heterogénea, inclusiva y equitativa, que reconozca la diversidad como elemento enriquecedor y cohesionador, luchando contra las conductas discriminatorias. Ustedes han sido incapaces de ejecutar en estos 6 años que llevan gobernando una cantidad de 3 cifras. Han sido incapaces. El Partido Popular, si quiere que hablemos del Partido Popular, en el año 2001 ejecutó 153 millones de euros, una cantidad de 3 cifras. En el año 2003 ejecutó 175 millones de euros, cantidad de 3 cifras. En el año 2010 ejecutó 138 millones de euros y así podría continuar.
Luego, no cojan las cifras usted como quiere para intentar marear, porque la realidad es que el problema que tienen ahora es que ustedes no saben gestionar y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y no estar siempre pensando y mirando el retrovisor a ver lo que se hizo hace 5, 10 o 15 años. Utilice las cifras con rigurosidad, no mire tanto al pasado, póngase a trabajar porque es lo que esperan los valencianos, desde luego, de los que estamos aquí. Gracias.